Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio de prevención y promoción de salud realizado por el equipo de Hospital Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre los telecomités oncológicos, específicamente sobre el Telecomité Oncológico Central de Hospital Digital, estrategia que surge en el año 2020 gracias al trabajo en conjunto del Departamento de Salud Digital y el Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores del Ministerio de Salud. Destacar que ya en el año 2016 la entonces Red Oncológica reconocía e incorporó los telecomités oncológicos locales a su trabajo. Luego, ¿cierto? También el Plan Nacional del Cáncer reconoce este tipo de desarrollos para mejorar la calidad de atención en los tratamientos oncológicos, más aún luego que estas patologías se han transformado en la primera causa de muerte en nuestro país. Para hablar de todos estos temas hoy nos acompaña una de las personas que ha trabajado y ha seguido muy de cerca este proceso. Saludamos al doctor Sergio Becerra, él es oncólogo, radioterapeuta y magíster en Administración de Salud, con 19 años de experiencia en el sector público y privado, en el ámbito clínico y de gestión de salud. Y además es el director de la estrategia de Telecomité Oncológico Central de Hospital Digital, del Departamento de Salud Digital. Buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy y poder conocer y conversar sobre esta estrategia, ¿cierto? Que hoy día, ya como comentábamos, se ha venido implementándose ya un par de años en la red pública de nuestro país. Antes de comenzar con el doctor, les recuerdo a quienes se han ido conectando que el chat está disponible para que nos puedan enviar sus preguntas y comentarios, los cuales serán respondidos por el doctor al final de la conversación. Ahora sí, doctor Becerra, ¿cómo está? Tiene su micrófono apagado. Un clásico, Ahora sí. clásico de los comités. No, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Eva. Y nada, yo disponible acá para informar, ¿cierto?, a todos los eh, telespectadores, asistentes a este webinar, ¿cierto?, en qué consiste lo que hacemos, que a mí es uno de los, yo tengo varios trabajos, de los que más me gusta, ¿ya? Porque siento que hacemos un aporte importante a nuestros pacientes, sobre todo. Así es, doctor, un aporte muy importante y en ese contexto nos gustaría conocer y saber, que usted nos pueda compartir, qué son los comités oncológicos y específicamente el Telecomité Oncológico Central, que hoy día, ¿cierto?, se disponibiliza a través de el Departamento de Salud Digital para la red Sí, pública. sí, una buena pregunta en general, porque no todo el mundo sabe cómo se trata o maneja un paciente con cáncer, ¿ya? Se diferencia un poco de otras patologías en que muchas veces el paciente va a la consulta a un médico y el médico dictamina, ¿cierto?, cuál es el camino y el tratamiento de un paciente. En cáncer, históricamente, desde hace muchas décadas, más de un siglo, ¿ya? Los casos de los pacientes se discuten en un grupo de especialistas, ¿ya? Dado que el estudio y tratamiento de los pacientes con cáncer siempre es complementario entre varios tipos de doctores, ¿ya? Ustedes saben, para curar un cáncer está la cirugía, está la quimioterapia, la radioterapia, ¿ya?, como tratamientos principales. Hay un sinnúmero, sí, de otras especialidades que también participan del manejo de un paciente. Muchos son casos muy complejos, hay que conversar con nutriólogos, muy importante el rol del radiólogo, por ejemplo, para ver exactamente de qué está enfermo el paciente o el grado de extensión de la enfermedad. Y por lo tanto, el comité oncológico es el núcleo ya fundamental de cualquier sistema sanitario que ve pacientes con cáncer, en donde se decide la conducta del paciente, específicamente según criterios basados en evidencia, ¿ya? Cuando un paciente tiene cáncer, muchos de los auditores, oyentes, han tenido un familiar con cáncer, por ejemplo, saben que es un camino bien tortuoso, ¿ya? En que hay que hacer una biopsia, después hay que hacer un montón de exámenes para ver si el paciente está o no en etapa 1, 2, 3 o 4, ¿cierto? 4 es cuando ya hay metástasis. Según esa clasificación se define el tratamiento recién. Y todo eso es resorte de la discusión de comité. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el fondo, como estamos contra el tiempo, los pacientes que tienen cáncer siempre tienen riesgo de fallecer. Lamentablemente en Chile tenemos una sobrevida solo del 50% ya de los pacientes con cáncer al quinto año. Debería ser un 70% más o menos, lo que se consigue en países más desarrollados. El paciente muchas veces en esa discusión se define su futuro, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué exámenes pedir? En forma bien acotada, no pedirle 10 exámenes cuando necesita 3 o 2, ¿ya? Y qué orden de tratamientos tiene que recibir para que logre el mejor resultado final. Y en Chile,
¿no? Cuando yo era jefe del departamento cáncer, el año 2018, el 2020 fui jefe del departamento, nos dimos cuenta que no más del 50% de los pacientes en Chile tenían una discusión de este tipo. O sea, muchas veces pasaban directamente al pabellón sin que nadie hubiera discutido si era la conducta más pertinente. Y en ese momento, de hecho, se generaron varios ordinarios a la red pública que están vigentes, de hecho, en que obligan a que todos los pacientes con cáncer sean discutidos en comité. Porque eso no se hace en muchos lugares todavía. Pero uno de los cuellos de botella principales es que para tener un comité funcionando bien, tienen que tener especialistas que sepan del tema y que puedan discutir el caso. Y es lo que pasa muchas veces en regiones y en hospitales incluso grandes de Santiago, en que no hay suficientes especialistas para discutir los casos, ¿ya? O hay lista de espera para el comité. Los doctores oncólogos son muy poquitos en Chile, en radioterapia son no más de 100, en oncología médica no son más de 200, para 20 millones de personas. 50.000 casos al año tenemos en Chile, 60.000 ya, casi, como bien tú decías, la primera causa de muerte. Y entonces nuestros comités, ¿qué hacen? Primero, democratizan el acceso a este grupo de especialistas, ¿cierto? Que cuesta conseguir. Un doctor cuando va a un comité tiene que suspender la consulta, o sea, tiene que reservar horario. Entonces muchas veces en algunos hospitales o no tienen especialistas de frentón, ¿ya? O tienen uno, ¿ya? De cierta especialidad solamente y no de los otros, ¿ya? O no tienen tiempo. Y nosotros ayudamos en todo eso. Nosotros tenemos un staff de cerca de 10, 15 especialistas contratados por Salud Digital, ¿ya? Que asisten a los comités vía Zoom, ¿ya? Desde su casa, de su consulta. Tenemos médicos del sistema privado, sistema público, de regiones, ¿ya? Y que se conectan con varios de los comités que tenemos en Iquique, en Copiapó, en Chiloé, en lugares extremos, en que faltan especialistas, y que los médicos locales muchas veces nos explican su caso, ¿ya? Y nosotros los ayudamos, ¿cierto? En conjunto con los médicos de la red, a encontrar la mejor solución, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Y un impacto bien importante, nosotros hemos visto más de 5.000 casos en estos 2 años, y haciendo medidas parciales, no los 5.000, pero viendo grupos de patología. Cambiamos incluso hasta más del 80% de las indicaciones. O sea, el equipo local dice hay que hacer esto y nosotros 8 veces le cambiamos la indicación. Sabe que no hay que hacer esto, doctor, hay que hacer esto otro. Y eso, por supuesto, influye, esperamos, en el pronóstico final del paciente. Así es, doctor. En ese marco que usted nos comenta, ¿cierto?, de todas estas características que tiene el telecomité, ¿cómo va surgiendo la idea de implementar este telecomité oncológico central? Y usted ya nos comentaba algo de cómo está conformado, si nos puede contar más de quiénes son los especialistas que conforman específicamente este telecomité y cómo nace, ¿cierto?, esta idea de implementarlo. Sí, bueno, como bien decías tú, hay un trabajo anterior, o sea, uno nunca inventa la rueda, siempre hay un trabajo previo de otra gente que también hace esfuerzos por mejorar, ¿cierto? La calidad de nuestra salud, pública o privada también. Habían experiencias de telecomité antes de mi gestión en el departamento cáncer, ¿ya? Pero eran bien aisladas. De hecho, a mí me tocó también crear uno cuando yo era director del Instituto Nacional del Cáncer. Eso fue entre el 2016 al 2018, antes de ingresar al ministerio, en que teníamos un comité que hacíamos con el Hospital de Rancagua, por ejemplo, que derivaba a muchos pacientes al INCáncer, pero por alguna razón se demoraban meses en llegar, 6 meses, por ejemplo, después de una cirugía. Y ese comité bajó los tiempos en cerca de 6 meses a 30 días máximo. O sea, el paciente ya estaba en tratamiento casi al día 30, que por supuesto eso implica beneficio en el paciente. Habían otras experiencias también en otras regiones y dada la pandemia también, que nos obligó, ¿cierto? Y aprendimos todos a usar estas plataformas, aunque siempre me quedo muteado cuando quiero hablar, pero en general la manejamos bien. La gente se acostumbró además a trabajar así. O sea, fue una coincidencia entre que había un requerimiento ministerial obligatorio, ¿cierto? De que todos los pacientes tienen que pasar a comité antes de ser intervenidos. Segundo, que estaba la pandemia, con mucha demanda de pacientes, mucho atraso, ¿cierto? Y tercero, con ya la experiencia o el acostumbramiento de todo el personal de salud a usar el Zoom. Antes no se usaba, ¿ya? Costaba mucho hacer este tipo de reuniones, ahora es muy habitual. Así Así que por es. eso nació. Así nació y se ha ido desarrollando bastante armónicamente. Estamos muy contentos, porque todos los comités que nosotros hacemos además son, entre comillas, en lugares que nos quieren recibir. Eso es muy importante destacar, ¿ya? O sea, son hospitales que nos han dicho, ¿sabe, doctor? Tenemos aquí un problema, ayúdenos, por favor, o equipo, ¿ya? Y nosotros rápidamente hacemos las gestiones para que esto funcione, ¿ya? Nos adaptamos a la agenda de los hospitales locales. Sabemos que los doctores son muy escasos y tienen horarios muy estrechos. Entonces hacemos los comités cuando ellos pueden, no cuando nosotros podemos. Y así nosotros contratamos a los médicos, como decía, ya sea del sistema público o privado, como una actividad remunerada
hay muchos médicos del sistema privado que tienen más flexibilidad horaria que los médicos del sistema público. Ellos nos pueden hacer comité con nosotros, ¿cierto? Cuando tienen su horario contratado en su hospital, ¿cierto? Así que tenemos todo ese tipo de coordinaciones logísticas para que sea lo más rápido, flexible, efectivo. Tenemos una plataforma web que creamos incluso para subir los casos, que ese es otro tema. O sea, muchas veces los comités oncológicos, un paciente con cáncer que es muy complejo, si uno va al hospital tiene una ficha gordita, o sea, de cientos de páginas muchas veces. Entonces cuesta encontrar la información. Tenemos todo un sistema en que el médico que postula el caso, que lo quiere presentar, un par de días antes lo sube a un sistema informático, también creado por Salud Digital. Está todo el caso resumido y todo lo podemos leer en la pantalla. Entonces es muy dinámico y vemos, de hecho, entre 12 a 15 casos por hora, que es un rendimiento muy, muy alto, muy eficiente. Importante el rendimiento que tenemos. Doctor, ¿cómo funciona en la práctica el telecomité y quiénes y cómo pueden acceder a este tipo de prestación que se entrega a través de telemedicina de forma remota? Sí. Bueno, tenemos, como decía anteriormente, varios comités funcionando ya en distintas partes de Chile. Teníamos uno en la región metropolitana, en el Félix Bulnes, que acaba de terminar porque fue una colaboración también con un tiempo acotado. Ellos se quedaron sin especialistas, por ejemplo, de un día para otro. Y nos pidieron ayuda y nosotros sustentamos sus comités por casi 6 meses, me acuerdo. ¿Ya? Ahora ya pudieron contratar médicos y ya volvieron a su práctica habitual. Pero todos los que tenemos generalmente han nacido o de invitaciones que hemos hecho directamente nosotros. ¿Ya? Hay lugares, por ejemplo, como Iquique, que está desarrollando ahora su centro oncológico dentro del contexto del plan de cáncer. Va a tener una infraestructura espectacular, pero tenían falencias en el manejo mismo de los pacientes. Entonces, lo invitamos a participar. Sabe que ustedes tienen que nivelarse para arriba, entre comillas, porque cáncer no es tecnología, es hacer buena medicina. Lo otro son herramientas, ¿no? ¿Ya? O sea, Claro. estaban teniendo un crecimiento disarmónico. O sea, en el fondo tenían el tema de cáncer no relevado en su hospital, les conseguía a los colegas, por ejemplo, conseguir cama para sus pacientes, mientras al lado se está construyendo un centro gigante. ¿Ya? Entonces, eso nosotros elegimos algunos lugares en que hicimos la invitación, porque ustedes necesitan hacer buena oncología desde la teoría para después practicar en su centro regional que va a construir, y otros que han pedido, han solicitado, que se han enterado, como decía hace un rato, somos poco oncólogos y se va corriendo, ¿cierto? La voz, y los doctores, oye, yo quiero participar, ¿cómo hago para que mi hospital participe? Y cuando eso ocurre, hacemos match, como en Tinder, nos comunicamos con las autoridades del servicio de salud, con los directores del hospital y con los clínicos, coordinamos 2 o 3 reuniones preparatorias y partimos. Generalmente en un lapso no mayor a un mes ya está un comité funcionando. Contratamos los médicos si es necesario, los capacitamos en la plataforma y partimos. Ahora estamos, de hecho, con 3 comités ahí en desarrollo para seguir creciendo en cuanto a la oferta de comités. Precisamente respecto de la oferta que tienen hoy día los telecomités central, ¿cuáles son las prestaciones que hoy día se están otorgando a través del telecomité y cuáles son los especialistas que hoy día van conformando este equipo? Bueno, especialistas tenemos de todas las ramas principales de la oncología. Tenemos cirujanos, oncólogos, tenemos radioterapeutas, tenemos oncólogos médicos, tenemos hematólogos, radiólogos, médico nuclear, ¿ya? Que apoyan a la discusión del caso, más todos los médicos locales en cada hospital. Eso es muy importante. Llevan todos los urólogos, los ginecólogos, etcétera. También hacemos red, ya ese es otro producto importante. Por ejemplo, en Iquique, es un comité general que nos gusta mucho porque es como todo lo que nos le gustaría que pase y pasó, de hecho. Un lugar que hacía una oncología mejorable, que ahora hace una oncología muy buena, ¿ya? La discusión es de alto nivel, y Quique deriva gran parte de sus pacientes a Antofagasta, como hospital principal para radioterapia, para cirugías complejas. Entonces a este comité asisten los médicos de Antofagasta también. Entonces también están los receptores. Entonces además se genera una buena comunicación de toda la red de salud. Se apuran algunos casos, ¿ya? Cuando un paciente necesita algo urgente, estamos todos ahí presentes, hay un cargo en la red pública que se llama gestores de casos, son enfermeras la mayoría, que son cargos que se generaron durante el plan de cáncer, que son enfermeras solamente dedicadas a mover pacientes, conseguirle el examen, conseguirle una hora, ¿ya? Apurar su proceso, ¿ya? Y están presentes en el comité, entonces nos enteramos al tiro que la paciente Eva Guzmán necesita hora para mañana y se consigue para mañana. Eso también es un aporte muy fundamental del comité. Entonces, para resumir, tenemos médicos de todas las ramas, ¿ya? Tenemos comités de varias especialidades además, ¿ya? De comités generales, comités de oncogeriatría, de cuidados paliativos, de hematología, etcétera, ¿ya? Y son temáticos, entre comillas. Y además tenemos a toda la red ahí mirando lo que está pasando para acelerar el proceso de los pacientes, que es fundamental. No nos sirve mucho un papel, porque generamos un informe final, un acta que queda en la ficha del paciente,
A la señora Eva se le indicó esto, pero no nos sirve si eso nunca se cumple. Entonces eso también nos preocupamos de que pase. Perfecto, doctor. Desde su punto de vista, ¿cuáles cree usted que son las principales ventajas que tiene hoy día contar con este tipo de telecomité oncológico central y cómo impacta esto, doctor, en la salud pública? Sí, tiene muchas ventajas, creo yo. Por eso yo decía que una de las cosas que a mí me gusta hacer dentro de las múltiples cosas que hago. ¿Ya? Uno, porque ayudamos al paciente, primero. ¿Ya? Efectivamente, es muy mala suerte tener cáncer y muy mala suerte además caer en un lugar en que no saben qué hacer contigo. ¿Ya? Y nosotros ayudamos a que eso ocurra menos. ¿Ya? Modificamos la conducta, eso al principio, o sea, al principio cuando empezamos en algún hospital, cambiamos harto la conducta. ¿Ya? Ahora, cuando ya han pasado meses de funcionamiento, pasa poco. Ya todos nos ponemos de acuerdo y ya es mucho más fluida la información. Los doctores locales también se van formando en cáncer. eh, no sé si sabe, pero en Chile no hay ninguna universidad, ¿ya?, que tenga un curso específico de cáncer en el pregrado. O sea, todos los médicos chilenos salen sabiendo muy poco de cáncer, ¿ya?, excepto por algunas internados o rotaciones específicas, ¿ya?, pero ningún médico sabe sabiendo cáncer bien en Chile. Hay muchos médicos general que participan en nuestros comités también, que ve pacientes con cáncer. Entonces nosotros lo ayudamos, le orientamos el camino del paciente, del doctor, hacemos docencia, hacemos también abogacía para que tomen las becas de oncología, que también se están ofreciendo dentro del contexto del plan de cáncer. Tenemos un comité, por ejemplo, en Concepción, de cuidados paliativos, en que generalmente se conectan 30, 40 médicos de atención primaria a presentar sus casos, ¿ya? Y por supuesto de ahí seguro va a salir algún oncólogo, porque aparte de solucionar el caso, le hacemos clase de cáncer, ¿ya? Entonces tiene múltiples ventajas. Para terminar el punto, primero, optimiza el tratamiento de un paciente específico. Segundo, eso esperamos que mejore los resultados de sobrevida global de nuestro país y esto se expande. Hacemos docencia a los mismos tratantes de las regiones, ¿ya? Generamos más candidatos, entre comillas, a ser especialistas en cáncer para el futuro, ¿ya? Y además gestionamos la red, que es lo otro que decía. Apuramos procesos de pacientes que necesitan. Hay otros Muy beneficios más. importante. También ahorramos plata, porque hay muchos pacientes que llegan con presentación de cosas que no hay que hacer, exámenes caros, etcétera. Por ejemplo, un paciente, volviendo a Iquique, que a veces se le piden exámenes que tienen que hacerse en Santiago, ¿ya? Implica el pasaje, la estadía, el costo del examen, y nosotros decimos en el comité, doctor, no hace falta ese examen. Y nos ahorramos el tiro 2, 3, 4 millones para el presupuesto público que siempre es estrecho. O sea, tiene múltiples beneficios, creo yo. Así es, doctor. Eh, ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos para este equipo hoy día que se ha conformado de telecomité oncológico, del cual usted hoy día, cierto, es el director, quien dirige esta estrategia, eh, para el futuro? Sí, tenemos dos desafíos principales, estamos trabajando en ello ahora, está creciendo el equipo, de hecho, en ese mismo contexto. Uno es crecer, o sea, queremos hacer más comités, ojalá en más lugares de Chile, ¿ya? Hay que hacer una labor política importante ahí de abogacía, porque muchas veces en algunos lugares no les gusta que venga gente de afuera a decirles qué hacer, ¿cierto? Por eso siempre tratamos de que los comités sean voluntarios, que sea una cosa en acuerdo entre la estrategia y los médicos locales y la red local, ¿ya? Por eso somos muy cuidadosos de hablar con los servicios de salud, con los directores de hospital, con los doctores, para no caer mal, ¿ya? Porque al final no resulta, tiene que ser en colaboración. Entonces, como te contaba, tenemos varios comités ahí en el horno, que queremos que salgan, ojalá 2 o 3 de aquí a fin de año. La idea es expandirse lo más que se pueda, ¿ya? Ojalá que todo Chile tenga acceso a esto. Tenemos incluso solicitudes del sistema privado, ¿ya? Para algunos cánceres raros, ¿ya? Nos pidieron ahí un grupo de doctores, queremos presentar casos raros de cierto tipo de cáncer usando su estrategia. Y yo no estoy en desacuerdo, porque esto, yo siempre he dicho, el Ministerio de Salud es para todos los chilenos, no solamente para el sistema de salud público, ¿ya? Y eventualmente podemos incluso ayudar a un colega que está en una clínica que no sabe qué hacer, ¿ya? Pasa mucho en regiones también. Claro. Y lo segundo que queremos hacer es publicar o analizar datos de lo que hemos hecho, ¿ya? Para generar nuevas políticas, nuevas conductas, ¿ya? Yo te contaba que hemos medido en forma parcial para algunas presentaciones que nos piden, por ejemplo, cuál es el impacto, cuántas veces decimos, sabe doctor, hay que hacer otra cosa, y va desde un 30 hasta un 80%, ¿ya? Y eso tenemos que tabularlo y publicarlo y generar en el fondo impacto científico para que esto se siga repitiendo o replicando en más partes. Así que esos son nuestros dos objetivos: crecer y mostrar lo que hacemos ya desde el punto de vista científico académico.
Les recuerdo a quienes se han ido conectando que estamos conversando con el doctor Sergio Becerra, él es oncólogo y radioterapeuta, y además el director de la estrategia de Telecomité Oncológico de Hospital Digital, del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Doctor, usted nos contaba, ¿cierto?, sobre los beneficios y el impacto que causa en las personas, ¿cierto?, en los usuarios de los telecomités. Nos preguntan a través, ¿cierto?, del chat, desde su experiencia, ¿cuál cree usted que es el impacto y el beneficio, o cómo perciben los usuarios, ¿cierto?, el beneficio de tener un telecomité? Sí, yo creo que cuando uno tiene cáncer, ¿ya? Y me pasa en varios lugares donde yo trabajo en el mundo privado, mundo público, como tú decías al principio, trabajo en una fundación también que hace orientación gratuita a los pacientes sobre cáncer, y la gente siempre tiene la duda de que si lo que se está haciendo con él es correcto o no, ¿ya? Yo no lo he conversado con los colegas de regiones, pero yo creo que sí les debe pasar que muchas veces los pacientes le preguntan, ¿cierto? ¿Por qué me está haciendo lo que me está haciendo, doctor? Y para él es mucho más fácil decir, cuento con el respaldo de un grupo de 7 médicos, ¿ya? De Santiago, de clínicas importantes, ¿cierto? Todos ultra especialistas que están diciendo, ¿sabe qué, señora? A usted le toca este tratamiento. Yo creo que es un respaldo muy fuerte para los equipos locales, ¿ya? Que muchas veces tienen problemas de cansancio de partida. Ser oncólogo es muy difícil, ¿ya? Hay un burnout muy importante, y muchas veces los doctores nos presentan casos, sabe que este paciente no quiere hacer esto, no se convence, o tengo otro equipo de colegas que no están convencidos, y cuando viene con un papel nuestro, ahí todo se hace más fácil para ese doctor y para ese paciente. Yo creo que ese es un aporte que no hemos medido, pero yo sé qué pasa, porque los doctores nos cuentan, ¿ya? Y lo otro es el tema de la prioridad que se le da al caso. Eso también es importante. Cuando viene una decisión colegiada, ¿cierto? Desde el Ministerio de Salud casi, ¿ya? Diciendo, ¿sabe que esta señora tiene que hacer mañana su operación? Y habitualmente pasa eso, ¿ya? Eso también es un beneficio muy importante para el paciente, ¿ya? Que muchas veces no se soluciona o entra ahí en el sistema que siempre puede ser muy hostil. Y esto ayuda a que el paciente salga de su problema y se mejore eventualmente. O a veces no, pero tenga buenos cuidados paliativos, que de hecho tenemos un comité de paliativos que te contaba que también para nosotros es muy importante, ¿ya? Ayudar al buen morir. Así es, doctor. ¿Cómo ha sido también la recepción de parte de los mismos médicos, ¿cierto?, de la red de salud frente a la incorporación de este telecomité central? Bueno, como decía, yo creo que está muy contento. En general, los comités, yo no voy a todos por tiempo, pero como coordinador voy a varios y soy el moderador de varios de ellos. De partida lo pasamos bien, o sea, son entretenidos, porque son dinámicos, no nos entrampamos 10 minutos por caso, se ve todo muy rápido, es todo muy eficiente. Tenemos tiempo hasta para tirar alguna talla, ¿ya? Somos amigos ya, virtuales, no nos hemos visto en persona, pero con muchos somos amigos virtuales. Entonces los médicos locales se sienten muy acompañados, ¿cierto? Es un ambiente bien agradable de trabajo. Hay más actores del hospital, no solamente médicos, como te decía, hay enfermeras, los kinesiólogos, los gestores del SOME, etcétera, y bastante ameno todos los comités que participamos. Y también desde nuestro staff hay mucha alegría por participar. Ya son médicos, la mayoría del sistema privado, que siempre, por distintas razones, quieren aportar a la salud pública, ¿ya? Y también se sienten muy contentos de ayudar, ¿ya? Es una remuneración modesta, o sea, mucho menos de lo que ellos ganan en sus clínicas particulares o privadas, pero se sienten aportando y gestionan además exámenes, llaman contacto, amigos. En fondo, es una comunidad que tenemos de especialistas que yo creo que tratan de hacer al final una mejor salud, un mejor país. Así que es un ejemplo virtuoso de lo que este país necesita, sobre todo en estos tiempos. Doctor, otra pregunta que tenemos en relación justamente a lo que usted comentaba, de acuerdo a su experiencia, ¿cierto?, en el mundo público y privado, ¿hay otras estrategias de telecomité acá en Chile o incluso fuera del país que sean experiencias parecidas a la que hoy día se está implementando en el Hospital Digital? Sí, hay evidencia publicada también, sobre todo a partir de la pandemia, de que esto ha crecido exponencialmente a nivel mundial y eso, de hecho, no se va a revertir. O sea, porque uno podría decir, ya pasó la pandemia, nos podemos juntar en persona, y ahora todos los comités, los nuestros y otros, son de manera virtual, ¿ya? Las clínicas privadas lo hacen así, otros hospitales que no participan de la estrategia también lo hacen, ¿ya? Hospitales grandes, no sé, el Sótero, todos se juntan así. El Incáncer lo hizo mucho durante la pandemia también, así que es una estrategia que llegó para quedarse.
empujada por la pandemia, algo bueno de la pandemia. Porque además facilita la vida de los pocos oncólogos que somos. Yo me acuerdo haber manejado por todo Santiago yendo a comité, al San Juan de Dios, al Padre Hurtado, no, el parroquial de San Bernardo, imagínense el viaje. Una vez me chocaron yendo a comité, o sea, ese tipo de cosas pasaban. Ahora no, pues ahora uno se conecta de la casa o la consulta y después sigue su vida. Hace mucho más productivo también el sistema. Así que es algo que está siendo usado en forma transversal, creo yo. ¿Ya? Así que nosotros solamente tenemos que crecer, eh, sobre todo en lugares en que les falta especialistas. Hay lugares que tienen harto suficiente y no necesitan nuestra ayuda, pero otros que sí. Nos comentaba usted, doctor, que la pandemia sin duda que fue como un aliciente para poder implementar más estrategias, ¿cierto?, de salud remota. Y como bien decía usted, la telemedicina es una herramienta. Se ha convertido, ¿cierto?, el cáncer en la primera causa de muerte y sabemos, ¿cierto?, con las restricciones de la pandemia, que probablemente este tipo de estrategias, ¿cierto?, comenzó a crecer exponencialmente. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo afectó la pandemia para que los telecomités, específicamente hablando de ellos, fueran creciendo y tomando fuerza, como dice usted, no para quedarse, para permanecer en el tiempo? Sí, creo que lo principal es la disponibilidad de tiempo de los especialistas, los nuestros y también los de los hospitales receptores. ¿Ya? Nuestros comités son bien ordenados además, tenemos 3 secretarios ahora que son muy, muy eficientes, muy mateos. Los casos tienen que ser presentados, por ejemplo, máximo con 2 días de anticipación, se hace un listado de presentación, ¿ya? Y el doctor del comité local de Iquique o de Chiloé sabe que le va a tocar en el tercer lugar, por ejemplo, y prepara su caso, lo presenta y se va a operar, a hacer consulta. Entonces, a nivel local, eficientiza los tiempos. Y a nivel nuestro, de nuestros especialistas, muchos dicen que bueno ya, aparte de que están ayudando, aparte de que los remuneramos, ¿ya? De manera modesta, pero los remuneramos. Y además les permite ser mucho más eficientes. O sea, si yo le pido a un doctor de una clínica privada, ¿puedes ir al Hospital San Juan de Dios? Me va a decir que no, pues, no tengo tiempo. Sí. Pero si se conecta por Zoom, me dice que el tiro que sí. Entonces, en el fondo, optimiza el escaso recurso oncólogo que tenemos en Chile. ¿Ya? Y une la red público-privada, parecido a lo que se hizo también con la pandemia. Así es. Doc, antes de terminar, es cierto, de conversar, ¿algún breve mensaje, algo que quiera agregar, que no hayamos conversado, para ya ir cerrando esta conversación? Sí, yo creo que la principal a todas las personas que nos oyen y que sean parte de la red pública, invitarlos a participar de la estrategia, ¿ya? Porque estamos en proceso de expansión y podemos hacer todo tipo de comités del que se le ocurra, de cuidados paliativos, general, de algún tipo de tumor específico. Y hay mucho médico a lo mejor que no sabe que esto existe y esta herramienta de difusión es muy útil para que nos llamen, se comuniquen con nosotros, ¿ya? Cosa de llamar a Hospital Digital, ahí podemos ver una estrategia de comunicación, ¿cierto? Y nosotros nos acercamos, hacemos reuniones, ¿cierto? De trabajo con los directivos de los hospitales, de los servicios de salud, y en un plazo rápido, de no más de un mes, ya podríamos estar funcionando. Así que esa es la principal invitación, que el que necesite esta estrategia en su hospital, nosotros estamos disponibles. No hay restricciones ni de tiempo y milagrosamente presupuestaria, que siempre es un problema en el mundo público. Acá hay un presupuesto que es flexible y que puede crecer para esta estrategia. Perfecto, entonces dejamos a invitados, ¿cierto?, a aquellos especialistas, colegas, ¿cierto?, de la red pública, ¿cierto?, que quieran sumarse a esta estrategia. La invitación está hecha y pueden comunicarse, como usted bien dijo, ¿cierto?, con Hospital Digital, con usted, con el equipo de Comité Oncológico. Doctor Becerra, muchas gracias por acompañarnos hoy día y conocer más sobre los telecomités, ¿cierto?, que han causado, ¿cierto?, un impacto muy importante en la salud pública y de aquellas personas, ¿cierto?, que están con algún diagnóstico de cáncer en nuestro país. Así que gracias, le agradecemos por su tiempo y por habernos instruido, ¿cierto?, acerca de los telecomités y del trabajo que están haciendo a lo largo, ¿cierto?, de toda la red integrada de los servicios de salud. Agradecemos también a todas las personas que se conectaron y les comento que podrán acceder a la grabación de esta entrevista en los próximos días en el canal de YouTube, cuyo link se comparte en pantalla. Les compartimos también nuestras redes sociales
sociales para que nos sigan y nos conozcan y puedan, ¿cierto?, ver nuestros contenidos. Y gracias nuevamente y nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva edición de Hablemos de Salud, la cual será el miércoles 14 de septiembre a las 15 horas, igual que el día de hoy. Así que gracias, doctor, que tenga buena Gracias, Eva. tarde, gracias por acompañarnos, que esté Un bien. gusto. Nos vemos. Chao. Igualmente, chao, chao.